Muy bien. Cuando usted estudia la lección en el día domingo, se da cuenta cómo se cumplió la profecía en cuanto a la llegada del Mesías en su entrada a Jerusalén. En este día la lección nos presenta el tema una venida profetizada. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la lección? Bueno, aquí nos presenta que después de la cautividad, cuando el pueblo de Dios estaba en Babilonia, después de 70 años, ellos regresaron con mucha alegría, con mucho entusiasmo para reedificar el templo. Sin embargo, al echar los cimientos se dieron cuenta que este templo, el segundo templo, porque el primer templo fue construido por Salomón, el rey Salomón, se le llamaba el templo de Salomón. Este segundo templo no tenía la apariencia gloriosa que tenía el templo de Salomón. Ellos recordaban el magnífico templo que se le llamó, después a este templo se llamó el segundo templo, y ellos lloraban. Dice Esdras capítulo 3 versículo 12, ellos lloraban de tristeza al ver la apariencia de este segundo templo. Sin embargo, durante ese periodo hubieron algunos profetas que motivaron e inspiraron al pueblo a seguir adelante, como por ejemplo nos encontramos con la experiencia de un anciano profeta llamado Ageo, y también de un profeta joven llamado Zacarías. El profeta Ageo dice aquí, estimuló a estos hombres, el anciano profeta llamado Ageo, un joven profeta llamado Zacarías. Ageo le recordó al pueblo que la verdadera gloria del templo de Salomón no se debía a nada que Salomón, o lo que hubiera hecho Salomón, sino más bien el templo de Salomón, que tenía toda esa gloria, no se podía comparar con la gloria del segundo templo. ¿Por qué? Es por lo que dijo Ageo. Dice aquí, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Esto lo dijo el profeta Ageo. De tal manera que el profeta también dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la de la primera casa, o sea, del templo. Ahora, entonces nos encontramos que Zacarías también dijo, alégrese mucho, hija de Sión, y den voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, según Zacarías capítulo 9, versículo 9. O sea, la llegada de Jesucristo a Jerusalén ya había sido profetizada por estos profetas. La gloria del segundo templo sería superior a la del primer templo, no por la apariencia externa, sino por la presencia misma del glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que estaría allí, el deseado de todas las naciones. Ahora, de acuerdo a lo que dice aquí, Jesucristo seguía la costumbre de los judíos, y como era la costumbre de los reyes montar en una asna, él también lo hizo. Ahora, la multitud aclamaba a Cristo, le decían Hosana al hijo de David, y Jesucristo no rechazó esas alabanzas. Ahora, algo interesante aquí dice que los discípulos recibieron esto como una prueba de que se realizarían sus gozosas esperanzas, y lo verían establecerse en el trono. La multitud en una imaginación veía los ejércitos romanos expulsados de Jerusalén y a Israel convertido en una vez en una nación independiente, de tal manera que ellos creían que Cristo venía para ser un rey terrenal. Ahora, en la Biblia nos encontramos este tema de manera bien interesante. Capítulo 21 dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, los envió y les dijo, miren, vayan y van a encontrar un pollino, está ya allí, y díganle al dueño, si les pregunta algo, mi señor lo necesita. Y esto fue lo que hicieron, fueron a traer aquel pollino. Ahora, esto es para que se cumpliera la profecía. En versículo 5 dice, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, el versículo 8 dice que la multitud era en gran número, tendían sus mantos, y allí pasaba el Hijo de Dios montado en un pollino, y ellos le glorificaban. Ahora, cuando entró en Jerusalén, dice aquí, toda la ciudad se conmovió, versículo 10, diciendo, ¿quién es este?
El versículo 11 responde, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. De tal manera que hasta aquí vemos un panorama hermoso, algo glorioso. El Hijo de Dios es recibido con hosanas, con alabanzas. Y cuando Él llega de manera sencilla, ven a aquel rey. Ahora, la profecía se cumplió porque estaba escrito ya. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero ellos no entendían. Ellos pensaban que era un reino terrenal. Ellos tenían mitos. Ellos pensaban que el Mesías vendría de esta manera, de otra manera. Pero eran puros mitos los que ellos creían. No entendieron la profecía. He aquí que Él viene. Y viene montado en un pollino. De tal manera que ahí se presentó la sencillez, la humildad del Hijo de Dios. Y el pueblo le recibe con hosanas, con victorias. Y allí vemos al Hijo de Dios cómo se cumple la profecía. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos enseña la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña la lección este día con el tema que es Jesús en el templo. ¿Qué pasó cuando estuvo en el templo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en el templo? Veamos qué nos enseña la lección.